Bienvenidos a un primer episodio de nuestro podcast. Hoy trataremos un tema clave, la educación post-pandemia y su relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, es decir, cómo la igualdad de género influye en el ámbito educativo y las oportunidades de desarrollo. Además, hablaremos de estándares de calidad en la educación, el interés por la investigación, el uso de las TICs, básicamente las tecnologías de información y comunicación, y la inteligencia artificial, las IAs. Para ello contamos con un panel de invitados de lujo. Nos acompaña nuestra coanfitriona Katy, una alumna universitaria, la señorita Cecia, quien nos contará su experiencia desde la formación académica. Tenemos a la docente Ángeles, con amplia experiencia en educación superior. Nuestra especialista psicóloga Kenya, quien nos dará estrategias para enfrentar los desafíos psicoemocionales de los estudiantes y docentes. El ministro de Educación, quien compartirá con nosotros la visión y estrategias del gobierno. Y finalmente, una madre de familia, la señora Ángela. Con ella conoceremos la perspectiva desde el hogar y cómo se ha vivido la educación post-pandemia en este contexto. Gracias por la introducción. Vamos a comenzar hablando sobre cómo la pandemia cambió el panorama educativo y qué desafíos ha traído. Me gustaría iniciar con nuestra alumna universitaria, la señorita Cecia. ¿Cómo has vivido la transición hacia la educación virtual durante y después de la pandemia? La pandemia fue un gran reto. Al inicio fue difícil adaptarse al uso constante de plataformas virtuales, pero algo que noté es que la brecha digital afectó a muchos de mis compañeros, sobre todo a las mujeres. Algunas no contaban con equipos adecuados o con un espacio tranquilo para estudiar. Esto me lleva a pensar en el ODS 5, porque creo que esta situación amplió la desigualdad de género en algunos casos. Es un punto interesante. La tecnología fue clave durante la pandemia, pero también expuso desigualdades, como mencionas. Ahora, quisiera invitar a nuestra docente Ángeles. ¿Cómo viste la implementación de TICs, de las tecnologías de información y comunicación, y qué desafíos enfrentaron los maestros? Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Dios por este hermoso día. Así como lo mencionaron, soy la docente Nori López María de Los Ángeles. Hoy les comentaré mi testimonio como docente durante la pandemia y cómo esto afectará en un futuro. Bien, ser docente durante la pandemia ha sido toda una experiencia transformadora. La rápida transición de la enseñanza presencial a la virtual presenta una serie de desafíos y oportunidades. Al principio, la falta de familiaridad con las herramientas digitales fue todo un obstáculo, tanto para nosotros como para los estudiantes. Sin embargo, con el tiempo adquirimos nuevas habilidades y adaptamos nuestras metodologías para mantener el interés y la participación de todos nuestros estudiantes. Bien, una de las mayores lecciones aprendidas fue la importancia de la flexibilidad. Nos dimos cuenta de que cada estudiante tiene circunstancias únicas, especialmente en lo que respecta al acceso a la tecnología y el apoyo en casa. Muy interesante. Implementamos horarios más flexibles y proporcionamos materiales adicionales para aquellos que más lo necesitaban, asegurándonos de que nadie se quedara atrás. Recalco también el uso de las TICs. También abrió nuevas posibilidades para la enseñanza. Las clases virtuales permitieron el uso de recursos interactivos y colaborativos. Esto permitió que enriqueciera el aprendizaje. Además, la pandemia nos recordó la importancia de la igualdad de género. Fue tan evidente que las niñas enfrentaban desafíos adicionales debido a las responsabilidades domésticas, lo que nos llevó a implementar estrategias para apoyar su participación y éxito en el aprendizaje en línea. Para concluir, la pandemia nos ha obligado a implementar muchas de nuestras prácticas educativas y a valorar la importancia de la innovación y la equidad en la educación. Aunque fue un periodo largo y difícil, también fue una oportunidad para crecer y mejorar como docentes. El ODS 5 también resalta la necesidad de eliminar barreras que impiden el acceso igualitario a la educación.
Ahora quisiera escuchar la opinión de nuestra especialista psicóloga. ¿Cómo ha impactado la pandemia en el bienestar emocional de estudiantes y docentes? Muchas gracias por la invitación. Respondiendo a la pregunta, la pandemia tuvo un impacto profundo en el bienestar emocional de estudiantes y docentes. El cambio repentino a la educación virtual, el aislamiento social y la incertidumbre generaron niveles elevados de estrés, ansiedad y en algunos casos síntomas depresivos. Los estudiantes enfrentaron la falta de interacción social, la sobrecarga académica y la sensación de desconexión, lo que afectó su motivación y rendimiento. En muchos casos experimentaron agotamiento mental por pasar horas frente a una pantalla y por la dificultad de gestionar su tiempo y sus responsabilidades en casa. En cuanto a los docentes, también enfrentaron una situación desafiante. No solo debieron adaptarse rápidamente a nuevas herramientas tecnológicas, sino que también lidiaron con la presión de mantener la calidad educativa en un entorno virtual. Muchos docentes vivieron una sobrecarga laboral, al tener que balancear el trabajo desde casa con sus responsabilidades personales, lo que generó altos niveles de estrés y de agotamiento emocional. En la etapa pospandemia seguimos viendo estos efectos. Es esencial que las instituciones educativas implementen programas de apoyo emocional, tanto para estudiantes como para docentes, ofreciendo espacios para hablar de sus experiencias y estrategias para manejar el estrés y la ansiedad. Además, es muy importante fomentar la empatía y la resiliencia en las aulas, promoviendo así un ambiente de apoyo mutuo. Solo así podremos asegurar una recuperación integral en el ámbito educativo, donde la salud mental y el bienestar emocional se conviertan en una prioridad. Eso nos lleva a una cuestión clave: ¿cómo implementar esas estrategias de manera efectiva? Ministro, desde el gobierno, ¿qué planes se están tomando para mejorar la calidad educativa post-pandemia, especialmente en relación con la igualdad de género? Hola, muchas gracias por la invitación. Es un tema prioritario. Hemos lanzado programas de acceso universal a la tecnología para cerrar la brecha digital y asegurar que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades. Además, estamos impulsando políticas de capacitación docente en TICs y en el uso de la inteligencia artificial para mejorar los procesos de enseñanza. En cuanto al ODS 5, trabajamos en programas que promuevan la equidad de género en todos los niveles educativos, desde la formación inicial hasta la investigación universitaria, dando especial énfasis a las mujeres en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hablando de inteligencia artificial, es un tema fascinante, ¿no? Y que tiene un nombre potencial en la educación. ¿Cómo ven ustedes, tanto en las aulas como desde el gobierno, la incorporación de IA en el proceso de enseñanza o aprendizaje? Muchas gracias por permitirme dar mi opinión acerca de esta pregunta tan importante. Bien, acerca de las TIC es que ha tenido y sigue teniendo sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, las herramientas digitales y actividades interactivas elevan la concentración del estudiante, facilitando una asimilación más rápida de los conceptos y todo esto va a ayudar a potenciar el aprendizaje. Las TICs fomentan el aprendizaje autónomo, permitiendo a los estudiantes aprender a su propio ritmo mediante cursos online. Y esto va a optimizarle su tiempo y recursos, además de impulsar el razonamiento crítico de diversas fuentes de información proporcionadas por estas TICs. También aumentan la productividad y el trabajo colaborativo con las tecnologías en las aulas, optimizando el tiempo de instrucción, alimentando el trabajo colaborativo gracias a nuevas formas de enseñanza y el acceso a contenidos online. También estimulan la motivación. Sí,
esa palabra que nos gusta, motivación. La incorporación de estas tecnologías en el aula mejora la motivación de los alumnos, siendo una técnica práctica para estimular el estudio de nuevos conceptos con las TICs. Nos llegan nuevos modelos de aprendizaje y es que permite a los profesionales como nosotros, los docentes, incorporar nuevas metodologías de enseñanza y mejorar los resultados académicos, desarrollando competencias digitales. Sin embargo, también existen las desventajas. Y claro, tocamos el tema de la distracción, porque afecta la atención de los estudiantes. Y esta primera es que reduce sus habilidades, más la adopción generalizada de la digitación puede reducir el desarrollo de las habilidades como la escritura, la oratoria, el razonamiento, según un estudio realizado por la Universidad Carlos I de Madrid. La falta de alfabetización mediática puede llevar a los alumnos a consumir información falsa. Y otra que también nos preocupa mucho es la reducción del contacto humano al proceso de aprendizaje. Esto puede volverse más distante, disminuyendo la relación física que hay entre docente y alumno, lo que podría llevar al aislamiento, pues. Además, es que la falta de contacto físico podría contribuir a las situaciones de acoso digital, siendo crucial abordar este riesgo de forma cuidadosa. Es por ello que aquí entra el rol de los padres en ayudarnos en casa con la supervisión y de manera ya general siempre enseñar a los niños a ser responsables, a mantener un equilibrio en todo momento. Muchas gracias. Es cierto, la inteligencia artificial es un sustituto del docente, pero sí puede ser un gran apoyo en términos de análisis de datos educativos, personalización de contenidos y seguimiento de los estudiantes. El reto es equilibrar su uso con una formación humana y empática. En este sentido, promovemos estándares que aseguren que la tecnología sirva como un complemento, no como un reemplazo. En nuestra casa, la pandemia significó un cambio radical en la dinámica familiar. Pasamos de tener una rutina clara a estar todos juntos en casa, tratando de adaptar el espacio para que los niños pudieran estudiar de manera virtual. Uno de los mayores retos fue la tecnología. No solo teníamos que asegurarnos de que nuestros hijos tuvieran acceso a una computadora o tablet, sino que la conexión a Internet fuera estable. En más de una ocasión se hacía difícil coordinar entre el trabajo remoto, las clases en línea y las tareas del hogar. Además, vemos de cerca cómo la pandemia amplió las desigualdades. No todas las familias contaban con los mismos recursos y en muchas ocasiones las mujeres asumimos más responsabilidades. Entre el cuidado del hogar, el apoyo en las clases virtuales y las tareas propias del trabajo, la carga para las madres se multiplicó. Esto nos hizo reflexionar sobre lo necesario que es cerrar estas brechas y cómo la igualdad de género que promueve el ODS 5 debe estar en el centro de las soluciones educativas. Pero no todo fue solo la parte técnica o logística. También vivimos el impacto emocional en nuestros hijos, el aislamiento, la falta de interacción con sus compañeros y el estrés por la incertidumbre afectaron su bienestar. Como padres, tratamos de brindarles apoyo, pero no siempre supimos cómo manejar la situación. A veces sentíamos que nosotros también necesitábamos orientación. Aquí es donde creo que el apoyo psicológico y emocional debe ser un componente esencial en la educación. Ahora que miramos hacia el futuro, me gustaría que se trabaje más en cómo las familias y sobre todo las madres podemos recibir más apoyo, no solo en términos de acceso a la tecnología, sino en cómo manejar la educación desde casa sin que las mujeres carguemos con todo el peso. La educación debe ser más inclusiva y equitativa, pensando no solo en los estudiantes, sino también en las dinámicas familiares y en cómo el sistema puede ayudar a equilibrar esas responsabilidades. Sin duda, la educación post-pandemia nos plantea muchos retos, pero también oportunidades.
Para cerrar, me gustaría escuchar brevemente a la especialista psicóloga y al ministro de Educación sobre las estrategias clave para mejorar la educación post-pandemia. Sí, en este caso deberíamos centrarnos en el bienestar integral de los estudiantes y docentes. Esto incluye programas de apoyo psicológico, emocional, creando así ambientes educativos en los cuales se priorice el equilibrio mental y la resiliencia ante situaciones de crisis. Desde el gobierno continuaremos apostando por la inclusión tecnológica y la equidad de género, siguiendo los lineamientos del ODS 5. Nuestra meta es una educación de calidad para todos, garantizando que nadie quede atrás, independientemente de su género o situación socioeconómica. Y con eso cerramos este episodio. Agradezco a todos nuestros invitados por compartir sus experiencias y estrategias. Nos queda claro que la educación post pandemia debe ser inclusiva, equitativa y sobre todo resiliente. Hasta la próxima.